Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos y hermanas cristovidentes, en este jueves segundo del tiempo ordinario, cuando todavía resuena en nuestros oídos el mensaje que el Evangelio nos ha dado a raíz del bautismo del Señor en el Jordán, el evangelista San Marcos, en este pasaje del capítulo 3, versículos 7 al 12, nos muestra el ministerio de Jesús en Galilea, o una parte de este ministerio que Él ha comenzado. Allí, entre los suyos, entre sus parientes, entre sus amigos, pero también en un contexto en el que hay muchas personas, tanto judíos como paganos, creyentes como no creyentes, en el mensaje de la salvación. En este contexto, el Señor hace esta experiencia de su ministerio, de su servicio. Y muchas personas lo siguen porque encuentran en Él la certeza de liberarse, no solo de aquello que les oprime personalmente, sino también de todo aquello que les oprime a nivel comunitario, tanto sus enfermedades a nivel físico como a nivel psicológico, y aquello que espiritualmente también les afecta. Son temas de los que el Señor va a administrar su enseñanza, pero también va a administrar su salvación en este momento, en este pasar por el mundo, en este pasar por la experiencia de la vida de cada una de estas personas. El relato de hoy nos recuerda que no importa qué clase de espíritu sea el que afecte a la persona. La palabra de Dios, que es viva y eficaz y que se manifiesta en la persona de Jesucristo, es experiencia de vida que reanima, revitaliza, fortalece, restablece y levanta. Acoger la experiencia del Señor que se acerca a nuestra realidad implica una experiencia de fe, una experiencia en la que estemos dispuestos a escucharle y a seguirle. El seguimiento del Señor es causa de liberación y de humanización, de manera que devuelve a cada una de las personas la vitalidad y de esa manera nos permite seguirlo, como lo hizo San Pablo, como lo han hecho algunos de los santos, muchos de los santos, y San Pablo lo expresa de una manera muy profunda: no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. De esa manera también nosotros estamos llamados a seguir al Señor. De modo que ser y hacer como Jesús será la clave para resistir todos los ataques del mal, todas aquellas experiencias que nos alejan del mensaje de la salvación que Él ha venido a traer, tanto con su palabra como con su ministerio de sanación y de liberación. ¿Qué puede decirnos esta palabra a nosotros en medio de la realidad que vivimos? Muy seguramente es un mensaje a la manera como lo pudo vivir y lo pudo expresar Francisco de Asís en su época, quien vivía en una experiencia alejada de Dios, pero gracias a la escucha de la palabra pudo decir: esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo anhelo con todas mis fuerzas. Y ese fue el comienzo de su seguimiento de Jesús. En medio de la realidad que cada uno de nosotros vivimos, en medio de la sociedad en donde se nos ofrecen diversas propuestas, pero muchas de ellas lejanas a la experiencia de salvación y de liberación de Jesús, podemos preguntarnos cuáles son esas fuerzas del mal que en nuestro entorno debilitan la vida y amenazan la vida, y cómo podemos nosotros colaborar en la misión de Jesús, de sanar, de liberar y de levantar a las personas oprimidas. ¿Por qué Jesús interpela a los espíritus para que
no hablen de Él, para que no digan que Él es el Mesías, porque sencillamente la experiencia de Jesús implica la conversión. Y los espíritus no se convierten, los espíritus no tienen capacidad de conversión como tienen los seres humanos. Los seres humanos tenemos esa capacidad de convertirnos al Señor. Y es una experiencia que indudablemente se requiere para su seguimiento. Por ello, Jesús interpela a los espíritus y hoy también sigue interpelando a aquellos espíritus inmundos que solo de palabra gritan su nombre, pero no se convierten. Porque sería como acudir al médico, pero no recibir la medicina. Como decir, este es un médico muy famoso, o este es una persona que tiene una gran experiencia en algún campo, pero no hacer conforme a lo que ello implica. La palabra de Dios nos implica a nosotros hoy. La palabra de Dios hoy sigue siendo vigente en la experiencia del seguimiento de Jesucristo y es un llamado que Él nos ofrece en este momento en el que necesitamos orar y vivenciar la experiencia de la unidad de todos los cristianos, ya que es una nota característica de la Iglesia. Nosotros, como personas de fe, como hombres y mujeres de fe, como miembros de ese cuerpo de Cristo, estamos llamados a dar testimonio de la unidad, esa unidad que el mismo Jesús proclamó y anunció. Y hoy más que nunca estamos necesitados de ella, mediante la reconciliación, mediante el perdón y mediante el encuentro con cada uno de aquellos que nos son diferentes, pero que en medio de la diferencia hacemos esa experiencia de camino en el encuentro con el Señor y en la vivencia de todo aquello que es el misterio de salvación que Él nos legó con su vida, pasión, muerte y resurrección. Que en este tiempo, en este año nuevo, lleno de vitalidad, lleno de amor, la experiencia de Jesús venga a renovar nuestra vida, venga a hacernos más fuertes en esa experiencia del encuentro con el otro, de manera que reconociendo en la persona del prójimo el mismo rostro de Jesús, seamos capaces de vivir esa experiencia que Él inició allí en Galilea, allí junto a sus seres más cercanos, pero también junto a aquellos que no tenían siquiera una experiencia de fe, una experiencia del mensaje de Dios, que nosotros también seamos capaces de anunciarle en medio de la realidad en que nosotros vivimos en esta sociedad que proclama a todos vientos muchos mensajes, mucha información, pero que mucha de ella no nos conduce precisamente a escuchar la palabra de Dios. Que el Señor abra nuestros oídos y nosotros estemos atentos para alimentar nuestra vida con ese pan de su palabra. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes y a todas las personas de su hogar, sus seres queridos, sus amigos, sus familiares y todas aquellas personas que en lo cotidiano de su vida se cruzan en su camino. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Reflexión del Evangelio.